en los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. No es posible agradar a Dios. Es necesario creer en Él. La vida es solo un tiempo que pronto pasará. Habrá mucho lamento, la gloria no estará. Puertas del paraíso se abrirán. Canción de ángeles será. Será por la mañana, temprano en un café. Si está en tu ventana, no irás si no estás preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Con el libro abierto esperando estar. Quiere tu nombre escribir. Si escuchas su llamado, detén tu caminar. Él sabe que has cansado y quieres hoy estar preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Buenas tardes a toda la audiencia de La Predicadora. Estamos aquí con un programa más de Vasos de Misericordia. Como cada viernes nos convoca el Señor para compartir un poco de la palabra del Señor, la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por Él, que llega a nuestros corazones para moldearnos, para hacer su voluntad, para que retornemos a Él y seamos liberados de todo cautiverio. Así que, hermanos, pueden estar comunicándose al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45 o estar dejando sus mensajes en la plataforma de la predicadora, que es en el Facebook. Vamos a comenzar en este día con la palabra. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar a este lugar, Señor, para compartir tu palabra. Te pido que la palabra que se comparta, Señor, sea impartida en cada una de las vidas, Señor, que cambie, que transforme, Señor, y que los lleve, Padre, hacia hacer tu voluntad. Te damos la gloria y la honra en esta tarde de victoria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde, como dije, la palabra de Dios, la palabra que es inspirada por Dios y que llega a nuestros corazones con un propósito. Siempre la palabra es una semilla que se deposita en nosotros para hacer algo en nosotros, para exhortarnos, para advertirnos, para edificarnos, para que retornemos a sus caminos y para liberarnos de todo cautiverio. Para liberarnos de todo cautiverio. Vamos a hacer énfasis en esa parte, porque hoy el tema de que se va a hablar es de la iniquidad. Y hay mucho, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está atada en diferentes cautiverios. Entonces es importante
que comencemos en esta tarde de viernes a hablar acerca de lo que es la iniquidad y cómo afecta la vida de muchas personas. Vamos a comenzar leyendo, vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá nosotros estamos viendo lo que dice la palabra del Señor, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, cuando se habla de maldad en la Biblia, se habla de iniquidad. Iniquidad en la Biblia es todo lo que sea maldad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es la maldad, esa herencia espiritual negativa que hemos heredado cada uno de nosotros y que se manifiesta cuando no vivimos la vida en Cristo, cuando no morimos al viejo hombre, cuando en vez de andar en el espíritu andamos en la carne. Todos hemos heredado en nuestro ADN esa iniquidad desde el embrión. Entonces estamos hablando de que eso se manifiesta cuando no estamos viviendo la nueva vida en Cristo, cuando no morimos al viejo hombre. Por eso el mensaje de la cruz es muy importante, porque habla de una renuncia a lo que éramos, a lo que fuimos antes. Es muy importante el mensaje de la cruz. Y también es importante el mensaje de la resurrección. Nosotros fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Vamos a ir por partes. ¿Dónde aparece la palabra iniquidad en la Biblia? Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que estamos viendo que es algo que heredamos. Éxodo 34, 7. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea que estamos viendo acá, haciendo énfasis puntualmente, enfocándonos en lo que es la iniquidad. Esa maldad que heredamos, la injusticia, todo el mal que heredamos de la naturaleza adánica. Para ser más específicos, cuando hablamos de iniquidad, tenemos que ser precisos, porque si generalizamos la palabra iniquidad y la encerramos con un punto, queda para aquella persona que no conoce mucho de Biblia, queda como algo genérico. Hay que ir desglosando qué es la iniquidad. Siempre se lee, se nos ha predicado y se lee iniquidad y damos todo por sabido. Pero hay que ir analizando, porque hay muchas vidas que están atadas, hay muchas atadurías mentales, emocionales, y si no se desglosa lo que significa, queda como todo muy genérico. Hay que ir parte por parte, hay que ser específico. Cuando hablamos de iniquidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que corrompe nuestra comunión con Dios? Todo aquello que corrompe nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor, nuestra conducta como hijos de Dios. Hablamos de ataques de ira, de hacer maldades, obviamente. Si estamos hablando de iniquidad y de maldad, estamos hablando de hacer maldades, de ataques de ira, odios, broncas, pero también cuando hablamos de iniquidad, hablamos de malos pensamientos, pasiones desordenadas, tristeza, amargura, pensamientos de suicidio, de no hacer lo que tenemos que hacer cuando sabemos lo que tenemos que hacer, flojeras, inoperancia, ineptitud, baja autoestima constante, un patrón de negativismo persistente, doble ánimo constante. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice la palabra? Dios es inconstante en todo lo que haga. Ay, si hago esto hice, me salió mal. Ahora si me enfoco en esto también me va a salir mal. Y si me emprendo en esto, seguro que me va a salir mal, porque siempre todo me sale mal. Hay un patrón de negativismo constante.
que no se puede hacer eso, que no se puede hacer aquello. Ataduras mentales, encierros mentales, cárceles mentales. Entonces mejor, como todo lo que hago no me sale, mejor dejo de intentarlo. Y si dejo de intentarlo, dejo de confiar en Dios. Estoy en nada. Y así hay mucha gente conocedora de la palabra que asiste a la iglesia y es como que está en nada. ¿Por qué? Porque no está bajo el gobierno de Dios. Está bajo el gobierno de la iniquidad en su vida. Se cierra constantemente los pasos cada vez que intenta hacer algo. Los malos pensamientos es como que dominan su vida. La ansiedad, la preocupación y no la palabra de Dios. Está constantemente apesadumbrada, triste, afligida, porque le tienen aflicción. Entonces, cuando hablamos de iniquidad, tenemos que ir viendo específicamente qué es lo que es la iniquidad, lo que está atando la vida de muchas personas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la iniquidad paraliza, nos hace ver personas inútiles, impotentes, ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Dejamos de hacer y no nos deja cumplir el propósito. Todos tenemos un propósito con Dios, pero si nosotros no estamos siendo dominados por el Espíritu Santo de Dios, otra cosa. Por eso el apóstol dice, llénense del Espíritu Santo para que Él conduzca sus vidas. No por nada decía así, porque si no otra cosa los va a dominar. Él decía en Efesios, no os embriaguéis con vino, porque el vino, ¿qué hace con el comportamiento de una persona? ¿Qué hace el alcohol en el comportamiento de una persona? Lo controla. Bueno, y si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar o ser manejado por otra cosa, la tristeza, los malos pensamientos, pensamientos de suicidio, pensamientos negativos, patrones de negativismo. Y eso carcome a la persona de a poco y va apagando el propósito de Dios que tiene el Señor en su vida. Se va apagando el propósito. La iniquidad te ciega. ¿Qué hace la iniquidad? La iniquidad te ciega hasta el punto que no te das cuenta de por qué vivís como vivís. ¿Y por qué vivís una vida miserable? ¿Por qué estás viviendo como vivís? A ti, a vos que estás del otro lado, se te presentó el Evangelio de Cristo. Naamán, cuando se le presentó la posibilidad de conocer a Dios, ¿qué hizo? Empezó a hablar de Dios. Todos los personajes bíblicos, cuando se le presentó a Dios en su vida, se convirtieron en predicadores. No es acá que el predicador solamente es un pastor o una persona que está en un altar. No, todos somos llamados a hablar de lo que hizo el Señor en nuestras vidas, todos. Por eso es importante que entendamos que discernir si hay alguna atadura en nuestra vida que nos está obstruyendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son tiempos difíciles, son tiempos que no tenemos tiempo que perder. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo y hay muchos jóvenes que conocen la palabra de Dios y no lo toman en serio. Hay mucha gente que se está perdiendo y mucha gente que juega con el Evangelio, que no se toma en serio. El ser hijo de Dios ya es estar en un lugar importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos vidriera de aquel que no conoce de Dios. ¿Y qué testimonio estamos dando nosotros? La iniquidad, las maledicencias, el desgano, la flojera, mi inoperancia me está controlando. ¿Qué testimonio se supone que estoy dando? ¿Está la vida de Cristo en mí o se apagó todo? Hay un apagón en mi interior. Entonces la iniquidad te ciega hasta el punto que no te das cuenta de por qué estás viviendo como estás viviendo. Es más, muchos con todo el listado que di recién se sienten cómodos, no se dan cuenta. Todavía no se dieron cuenta, pero estás atado, tu vida está atada. Mirá cómo viviste, ¿sí? Hasta que no se den cuenta, van a seguir en esa
en ese patrón de conducta, en esa iniquidad que altera su comportamiento. Se sienten cómodos en medio de tanta iniquidad que están ciegos, no se dan cuenta. Y si no se dan cuenta, ¿cómo van a ser liberados de ese cautiverio? Y después la culpa resulta que la tienen los demás. Pero tengamos presente que nosotros somos responsables de lo que nosotros decidimos hacer. Tengamos cuidado de lo que hacemos. Tengamos cuidado de lo que pensamos. Tengamos cuidado a las cosas que nosotros le damos lugar. Nosotros tenemos que ser el atalaya de nuestra propia vida, estar vigilando cosa que entra en nuestra vida, cada pensamiento, cada cosa que entra en nuestra vida. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Tú, guarda tu alma con diligencia. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que somos responsables nosotros como hijos de Dios, como gente que fue llamado, que tuvo el llamado de Dios. Y no fuimos nosotros llamados a sentarnos en un lugar y portar la escritura. Nosotros fuimos a ser todos predicadores. Todos fuimos a ser predicadores. Todos los personajes bíblicos, cuando tuvieron un encuentro con Dios, la mujer samaritana, este general Naamán, cuando recibió la sanidad, que 7 veces se tiró en el río, todos fueron predicadores de Dios. Todos hablaron del reino de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Todos estamos llamados a eso. Y se me dice, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, glorificar el nombre de Dios. General para todos, glorificar el nombre de Dios. Después cada uno se verá en qué área. Pero el propósito principal de la vida de una persona que conoció la Escritura es predicar de Cristo, hablar de lo que Cristo hizo en su vida. Entonces, no te dejes tentar por el tentador. El enemigo es astuto y todos nosotros sabemos eso. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando qué vida puede atar, qué vida puede paralizar, qué vida puede estancar, qué vida puede obstaculizar, porque lo único que quiere Satanás es parar el propósito de Dios en nuestras vidas. No hay otro propósito. No hay otro propósito. El propósito del enemigo es frenar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cómo? Sembrando el mal, la injusticia y la iniquidad en nosotros. ¿Por qué la Biblia si no me habla del sembrador de cizaña? Del sembrador de discordias. ¿Por qué la Biblia habla de eso? De la persona que está constantemente sembrando discordia entre los hermanos. Porque siempre Satanás está buscando sembrar la injusticia y sembrar la maldad en cada uno de nosotros. Cuando se habla mal de los hermanos, estamos sembrando para que haya odio y rencor en el hermano hacia otra persona. O sea, nosotros tenemos que estar atentos acerca de todo lo que es este tema de la iniquidad, de la maldad. Entonces, vamos a ir aclarando más. La maldad, mucha gente habla, cuando habla de este tema de la iniquidad, de la maldad, y dice, bueno, si Dios creó la maldad, o Dios no lo creó a Satanás. Pero la Biblia no me dice eso. La maldad nació del diablo. No creó Dios la maldad. Eso por primer paso. Eso es lo primero que nosotros tenemos que dejar en claro. Ezequiel 28 del 15 al 16. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, ¿de dónde viene la maldad? De Satanás, del diablo. Desde el principio fue así. De Dios viene todo lo bueno, la santidad. Nunca la maldad. La maldad viene de Satanás, del diablo. Desde el principio fue así. De él nació la maldad, por eso sigue sembrando discordias entre los hermanos. Y tentando siempre
al creyente a hacer lo malo. Pero va a depender, para no ceder a la tentación, depende de cómo nosotros estemos armados para hacerle frente. Ayuno, oración y más que nada que Cristo esté en nosotros, que la vida de Cristo esté en nosotros, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Santiago 1, 12 al 14, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso, no te dejes ser tentado por el tentador, busca ser lleno del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo de Dios el que controle tu comportamiento. Nosotros con nuestra propia fuerza, por más que lo intentemos, por más disciplinados que seamos, no vamos a poder solos. Nuestro comportamiento tiene que ser manejado por el Espíritu Santo de Dios en cada decisión, en cada cosa que nosotros hagamos. Porque la iniquidad, esta cadena de maldad, de tristeza, amargura, rencor, desgano, desánimo, doble ánimo, la ausencia de querer hacer las cosas, el no encontrarle sentido a la vida, todo eso es iniquidad. Y la iniquidad amarra la vida del hombre, le hace ver que no hay solución, que el camino está cerrado, que no hay más oportunidad, que hasta acá llegaste. Pensamiento de suicidio. ¿Ustedes de dónde se piensan que vienen los pensamientos de suicidio? Es la iniquidad que ata, amarra la vida del hombre, lo mantiene cautivo, paralizado, sujeto a toda clase de ataduras mentales y emocionales. Por eso hay muchos cristianos que viven yendo a psicólogos, a psiquiatras, para tratar sus problemas emocionales. Con ansiolíticos, con antidepresivos, pero son tratados, no son sanados, sin desprestigiar la profesión de nadie. Solamente los profesionales pueden tratar, dar tratamiento, un seguimiento personalizado a lo que está afectando a la persona. Pero no puede sanar, porque el problema es espiritual. Hay un problema espiritual cuando hay malos pensamientos. ¿Dónde se pelea la batalla? ¿Dónde está la lucha que tiene el cristiano? En la mente. La batalla está en la mente. Solamente el poder de Cristo puede liberar a una persona. Solamente los medicamentos pueden tratar a largo plazo, nada más. Reciben un control permanente de sus emociones, eso es lo que puede ofrecer un psicólogo o un psiquiatra. Pero las heridas son sanadas por el poder de Cristo, porque Él pagó el precio. Él nos limpia de toda iniquidad, dice la palabra del Señor. El problema de la iniquidad no se soluciona con seguimiento personalizado ni con tratamiento, sino dejando que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Dejémosle a Dios que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Permitámosle al Espíritu Santo hacer la obra. No detengamos la obra del Espíritu Santo con nuestra falta de búsqueda de Dios, no llenándonos del Espíritu Santo, descuidando la comunión con Dios. Permitamos que la obra siga, que la obra rinda fruto en nuestra vida. Porque este es el tiempo que el poder de Dios se tiene que manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Como dije recién, hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que está jugando con el Evangelio, mucha gente que no se toma en serio el lugar en donde Dios le puso. Ya no se puede vivir de apariencia,
Ya la gente cada vez está descreyendo más del Evangelio. ¿Por qué? Porque no se toman en serio las cosas de Dios. Y cuando no se toman en serio las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? La obra se va a detener en esa persona, pero el propósito de Dios va a seguir en otra persona, será levantada otra persona, pero el propósito de Dios tiene que seguir. El que se detenga se detiene, pero la obra sigue. Y cuando hablamos recién de enfermedades, no estamos hablando de enfermedades de base que necesitan diagnóstico y tratamiento, estamos hablando de problemas espirituales, de personas que conociendo la palabra le dan más lugar a la carne que al espíritu. Estamos hablando de problemas puntuales espirituales, de gente que conoce la palabra de Dios y que se desatiende. Los hijos de Dios son conocidos por la obediencia y los hijos del diablo por la desobediencia. Eso me dice a mí la palabra de Dios. Entonces es fácil darse cuenta cuando son problemas espirituales. Si vos sabés que el alcohol, que el tomar alcohol le da más lugar a la carne, no lo vas a consumir. Entonces, ¿por qué muchos se fían de que un vaso no me va a hacer nada con tanta seguridad? Si saben que eso le da lugar a la carne, le va a dar rienda suelta a la carne, no, un vaso no me va a hacer nada. Entonces no se están tomando en serio su lugar como hijos de Dios. Primero es uno y después van a ser 2, 3. Y después de buenas a primeras terminan en Alcohólicos Anónimos, porque es así. Un poquito de levadura leuda toda la masa, me dice Gálatas 5:9. Entonces no te dejes tentar por el tentador, mejor decirle no. Si yo sé que un poquito de alcohol va a prender la nafta del pecado, entonces no, mirá, lo digo no y no le cierro la puerta. Nosotros a muchas cuestiones de la vida dejamos la puerta entreabierta y no es así, porque eso mismo va a ser apagar al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, porque nosotros tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros. Un poco de pecado te saca de a poquito del propósito de Dios. Entonces tenemos mucho que ver en esta tarde. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? He aquí, vamos a leer Isaías 59, del 1 al 2, vamos a ver qué dice acerca de la iniquidad, de cómo tratar este tema de la iniquidad en nuestras vidas. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros necesitamos humildemente venir a los pies de Cristo y confesarnos. Confesarnos, humildad. Señor, yo soy esto. Señor, yo tengo tendencia a esto. Señor, yo tengo debilidad en este tema, en el alcohol, en hablar mal del hermano, en chusmear. Tengo esta debilidad, con humildad. Tengo problemas con hacerme cargo de las cosas. Siempre estoy culpando a los demás. Hay veces que no quiero hacer las cosas, no siento ganas de hacer las cosas que sé que tengo que hacer. A veces quiero tirar todo por la borda, a veces mi fe me mengua, me falta la fe, auméntame la fe porque a veces no confío en ti, la situación me desborda.
la situación actual me puede. Tenemos esa guerra espiritual, cada uno de nosotros. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién limpia de toda iniquidad? La sangre de Cristo, el Señor. Por eso es importante el tema de confesar, el tema de ir en humildad con el Señor. De ir en humildad, de ir en un lugar a solas con el Señor y hablar este tema. Ahora bien, cuando la vida de Cristo está en nosotros, esto de la maldad, la iniquidad no tiene residencia en nuestra vida. Ya no puede prosperar la maldad en nosotros porque ahora tenemos una nueva vida, la vida de Cristo dentro de nosotros. Cuando la vida de Cristo hace residencia en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior, que somos, dice el Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, ya la iniquidad no hace morada. No puede germinar, florecer la maldad. No puede progresar, prosperar la maldad. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo, pero para muchos las cosas viejas todavía no pasaron. Para muchos las cosas viejas todavía no pasaron. Por eso es que se ve reflejado en su vida que las cosas viejas están todavía. Y están muy presentes en su forma de hablar, en su forma de reaccionar ante las aflicciones. Está. No le dan lugar a la palabra de Dios, le dan lugar al problema, le dan lugar a la adicción para afligir un poco la ansiedad. No se refleja la nueva criatura. Cuando la vida nueva, la vida en Cristo está en nosotros, la iniquidad, la maldad no tiene residencia, no hace morada. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no hay más que batallar con esto cuando la nueva vida en Cristo está en mí, cuando soy nueva criatura. Ahora bien, esa nueva vida va a exterminar, va a aniquilar ¿qué? El pecado y va a deshacer la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos la vida en Cristo, no va a permitir, cuando tenemos la vida en Cristo dentro de nosotros, no va a permitir el Señor que la maldad dé fruto, que la maldad progrese en nuestra vida. ¿Esto significa que no voy a ser tentado más, que no voy a pecar más? No, no significa eso. Significa que el poder de Dios va a estar en nosotros para vencer la tentación y el pecado. Porque eso se nos va a presentar y constantemente. Pero ya no voy a ser esclavo del pecado y ya no voy a dejarme tentar por el tentador. Porque el poder de Dios va a estar en mí. Ahora, si nosotros queremos llevar este llamado que el Señor nos hizo con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar en nuestra vida como creyentes. Por eso es muy importante este significado, conocer qué es lo que ata la vida de muchas personas. Cuando la vida de Cristo está en nosotros, no podemos vivir con miedo, con inseguridades, no podemos ser vencidos por el mal. Cuando una persona está en Cristo y las cosas verdaderamente se cumple la palabra de Dios que dice que las cosas viejas pasaron, no puede ser vencido por el mal, no puede ser vencido por la tristeza, no puede ser vencido por la aflicción, no puede ser vencido por el desánimo, no puede ser vencido por la enfermedad, no puede ser vencido, no te puede vencer la enfermedad porque tenés el poder de Cristo en ti. Ese tesoro en vasos de barro, ese tesoro, el vaso de barro somos nosotros, ese tesoro es Cristo. El poder de Cristo en ti no puede nada derribarte, derrumbarte, derrotarte, destruirte. El enemigo que intenta, cuando nos tienta, cuando se presenta ofreciéndonos pecado en nuestra vida, nos quiere destruir. Pero en nosotros, ¿quién vive? ¿Quién vive en nosotros?
el que venció la muerte, el poder de Cristo. Entonces eso es lo que devora, lo que aniquila el pecado. El pecado, la iniquidad, la maldad, no va a progresar dentro mío, porque hay un poder que lo va a aniquilar. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Ninguna situación por la que estemos pasando nos va a destruir. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros somos vencedores, tenemos la victoria juntamente con el Señor. Ese tesoro en vasos de barro es Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, su poder no va a permitir jamás que seamos vencidos. Hay algo que el creyente que está mostrando por fuera una derrota. Hay algo en el cristiano que está mostrando por fuera una derrota. Hay algo que está permitiendo en su vida. Hay una puerta abierta. Porque la Biblia acá me está diciendo que no seremos destruidos. Hay una puerta abierta en aquella persona que conoció la palabra de Dios y se fue de los caminos de Dios. Alguna puerta abierta de iniquidad tenía en su vida. Algo no confesado, algo había en su vida. Porque acá me dice la palabra que no va a permitir que nosotros seamos vencidos. Por el contrario, nosotros vamos a vencer al mal. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció. Si Cristo está en nosotros, no podemos ser vencidos por el pecado. Romanos 6, 17 al 19. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Antes nos dejábamos tentar, antes de Cristo éramos esclavos del pecado, antes. Ahora nosotros tenemos que mirarnos como gente en victoria, como gente vencedora. Y apropiarnos ya, entender, de pedirle revelación al Espíritu Santo y entender que esa victoria también es nuestra. Para no seguir luchando en nuestra propia fuerza, para que no sea con nuestras propias fuerzas que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Y por qué dice la palabra que nosotros peleamos la buena batalla de la fe? Porque es una batalla ya ganada, ya está ganado. Eso que estás pasando ahora, esa situación que estás pasando ahora, ese problema que estás pasando ahora, ya está ganado, porque dice la buena batalla. Ya vencimos, ya ganamos ya. Somos nosotros que tratando de racionalizar lo que nos pasa y por qué nos pasa, nos desenfocamos, nos descentralizamos de la victoria de Cristo que ya el Señor Jesucristo obtuvo en la cruz. Por eso vivimos vidas atribuladas, paralizadas, miserables. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar a Cristo, dejamos de mirar la cruz de Cristo, la cruz, el mensaje de la cruz lo dejamos. Y vamos por otros mensajes. El mensaje central de nuestra vida es el mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo. La muerte a nuestra vida y la resurrección algo nuevo. No agregar. Siempre la persona que no entiende el mensaje de la cruz lo que hace es agregar a su agenda vieja algo nuevo que quiere hacer. Y no, se trata de algo totalmente nuevo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo hago para vivir esa vida? Esa vida nueva que me dice la Biblia, que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Y primero apropiándome de lo que dice la palabra. Yo tengo que creer y confiar.
apropiarme de lo que estoy leyendo. No leer por leer, no leer con superficialidad, dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Si yo no le dejo obrar a Dios, ¿y cómo se supone que va a hacer la obra del Espíritu Santo en mí? Siempre voy a andar dando vueltas con conocimiento bíblico. El Señor no quiere gente teórica, cristiano teórico. El Señor quiere que empecemos a experimentar su poder, para que seamos conocedores del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que lo podamos percibir en nuestra vida. Y tengamos en claro algo muy importante: nuestra vida no la puede solucionar nadie. El problema que tenemos no lo puede solucionar nadie, ningún ser humano. Nuestra vida no la puede mejorar nadie, ningún ser humano, ninguna persona tiene esa potestad de cambiar y mejorar nuestras vidas. Esa potestad de cambiar, no de mejorar, de cambiar, la tiene solamente Cristo, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, pagó un alto precio y resucitó. Y si te dice, mira, vamos a añadir a Pepito el problema que tiene, va a la iglesia sí, pero vamos a añadirle un psiquiatra. Vamos a ver que fulanito se ha tratado también por un psiquiatra. Vamos a darle la palabra y seguimiento también con un profesional. No puede el ser humano, con sus enseñanzas, sus doctrinas del mundo, hacer algo para mejorar la vida de esa persona que está en adicción. No puede, ni por más buena voluntad que tenga la persona. Mucha historia hay detrás, esa iniquidad que muchos ahora se ve, de buenas a primeras se ven que están se desató en alguna edición, era porque los padres antes andaban en el ocultismo. Entonces nos damos cuenta de que esa adicción que tiene fulanito no es porque un desbarate nada más, de un desequilibrio en su personalidad. Hay una historia detrás. Entonces hay un problema espiritual que se está acarreando de generación en generación. No se trata con un seguimiento personalizado, tratamientos especializados. Se trata con el poder de Dios, que la persona tenga un encuentro con Dios. En 5 sesiones más fulano va a dejar la adicción. En 5 pasos más la persona va a dejar la depresión. En 5 sesiones más no se trata de eso el Evangelio. De sesiones para que una persona mejore su vida. O se cambia con Cristo o nos quedamos en el mundo. Cristo mejora la vida de la gente. Cristo cambia. Cristo cambia la vida de la persona. Porque si nosotros pensamos que a la palabra le podemos añadir algo de medicina convencional, vamos mal. O la palabra de Dios o nada, o lo sana Dios o nada. O lo levanta Dios o no lo levanta nada. Es así. No, es que, ¿sabe, hermana? Yo estoy yendo, también me dijeron que tengo que ir al psiquiatra. En 5 sesiones este problema de que me acuerdo mucho de cuando era joven, de cuando era chico, de que fui huérfano, de que nadie me quiso, me lo va a tratar tal doctor en 5 terapias. Y bueno, sigo congregando, sigo yendo. No, o lo sana el Señor o no lo sana nadie. Nadie puede mejorar la vida de nadie. Dios puede restaurar la vida. Solamente a Dios se le ha dado la potestad de cambiar la vida del ser humano. A ninguna persona le corresponde eso. Te pueden aconsejar, te pueden decir lo que le parece bueno a ellos desde su perspectiva humana. Pero el poder solamente viene, el poder para cambiar la vida de las personas viene de Cristo. El Redentor, el que dio nuestras vidas, su vida, el que dio su vida por nosotros. El que dio su vida por nosotros es el único que tiene la potestad de cambiar tu vida y la mía. Nadie más le ha sido dada, ningún nombre hay dado a los hombres que pueda cambiar a las personas. Solo el nombre de Jesús. La persona de Cristo tiene la autoridad suficiente, buscarlo como corresponde. Pero ¿y por qué fulano está en la iglesia hace más de 20 años, hace 15 años y sigue siéndolo? Porque no lo conoce a Cristo, porque no tuvo el encuentro con el Señor.
está obstaculizando con su conducta el obrar del Espíritu Santo de Dios. No hay que ser tan analítico. ¿Se nace de nuevo o no se nace de nuevo? Lo que le dijo Cristo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo, si no, no van a ver el reino de Dios. Es fácil. No hay que ser de tanto raciocinio humano en las cosas. O se nace o no se nace, o se tiene el Espíritu de Cristo o no se tiene. Se tiene una apariencia, una religiosidad, un aparentemos, porque estamos dentro de una comunidad. Después no es así. Por eso es importante cuando uno va a la palabra, desglosar esta importancia de por qué hay que nacer de nuevo, qué es la iniquidad, qué es lo que está atando la vida de la gente, por qué la gente está ciega, no sabe en qué lugar está parado, y todas estas cosas que vienen a obstaculizar la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy la gracia por este día. Te pido que esta palabra, Señor, toque los corazones de cada uno de los que está del otro lado, Señor. Que tú fluyas en su vida, Padre, que derrame de tu bendición, de tu poder, Padre Santo, que puedan glorificar tu nombre, Señor, cada una de las personas que te conocen a ti, aquellos que no te conozcan, Padre, que vengan a tus caminos, Señor. Haz tu obra, manifiéstate en cada uno de ellos, Señor. Te doy la gloria y la honra por cada una de sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos diste, Padre. Te damos gracias por la vida que nos diste, que podamos, Señor, dejarnos guiar, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Ordena nuestras vidas, Señor. Sácanos de todo cautiverio, Padre, que podamos ver tu obra, tu propósito en nuestras vidas, Padre. Que llevemos a puerto seguro, Señor, que hagamos lo que tú nos has destinado a hacer en esta tierra, Padre. Por algo nos trajiste, Padre, por algo conocimos tu palabra, Señor. Por algo hemos conocido tu palabra, por algo llegamos a tus caminos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, bendice nuestra vida, sácanos de todo cautiverio, de toda cárcel mental, de toda cárcel emocional, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, desde hoy y para siempre, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Espero que le haya sido de mucha bendición el programa. Nos encontraremos como todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. En los cielos se aguarda la